Nos sorprende la Consejería con la publicación de un detallado estudio en Educastur acerca de los resultados académicos obtenidos por el alumnado durante el curso 2019-2020. Como podíamos imaginar, los resultados son no buenos, son estupendos, son resultados que demuestran, según la Consejería, la calidad de la enseñanza en Asturias. Sin embargo, desde SUATEA lo que vemos es que esos resultados, si son de verdad tan estupendos, lo que tienen que reflejar es el trabajo ingente desarrollado por el profesorado asturiano a partir del momento en el que entramos en la situación de pandemia. Un trabajo ingente, un trabajo que se hizo a costa de desregular las relaciones laborales existentes hasta ese momento. Por suerte, ya tenemos toda una serie de datos que nos hablan de un promedio superior a 600 euros de gastos personales que hubo que hacer para actualizar todos los equipos informáticos particulares. Tenemos estudios que nos comentan el hecho de fatigas oculares u otras dolencias relacionadas con esta modalidad de trabajo. Si de verdad la Consejería quiere lucir estos resultados, lo primero que tendría que hacer era reconocer la importancia del cambio que supuso esto, el esfuerzo del profesorado asturiano desarrollado durante todo este periodo y en el curso, en lo que llevamos del año 2021, y ver cómo garantizar que al menos las relaciones laborales no se deterioran más de lo que ya están en estos momentos.